El caso de Sergei Konstantinovich Pankerjev pasó a la historia con el nombre de El hombre de los lobos. Apareció relatado en un escrito de Sigmund Freud que llevaba el nombre de Historia de una neurosis infantil. Corresponde a uno de los casos más paradigmáticos del psicoanálisis, ya que sustenta muchas de las tesis freudianas. El hombre de los lobos es el último de los grandes casos clínicos de Freud, escrito en sucesión inmediata al caso de Schreber y retomado previamente a la escritura que marca el comienzo de la segunda tópica en 1920, con Más allá del principio del placer. De los 8 a los 18 años, el hombre de los lobos había permanecido lo suficientemente libre de problemas como para finalizar sus estudios secundarios. Sin embargo, había padecido una grave afección neurótica en la infancia que comenzó a los 3 años y medio con una neurosis de angustia, que se transformó un año después en una neurosis religiosa, para mejorar ostensiblemente a partir de los 8 años y desaparecer casi por completo a los 10. Cuando el hombre de los lobos tenía 15 años, su única hermana, 2 años mayor que él, se suicidó. Un año antes de esto, ya había mostrado severos síntomas de depresión. Un par de años más tarde, el padre de Sergei también se quitó la vida. Cuando tenía 17 años aproximadamente, contrajo gonorrea debido al contacto con una prostituta. Desde entonces tuvo varios episodios depresivos y estuvo internado en varias clínicas. Se le diagnosticó un trastorno maníaco-depresivo por parte de Kraepelin, aunque tiempo después el clínico confiesa que equivocó el diagnóstico. Asimismo, desarrolló graves problemas de salud, en particular, un constipado crónico y trastornos gastrointestinales atroces. Cuando llegó a la consulta con Freud, estaba muy débil. En un primer momento se mostró bastante hermético. Parecía como si el propio psicoanálisis no le importara, aunque seguía todo lo que se le indicaba. Aunque Freud lo presenta como análisis fragmentario de una neurosis infantil, se trata en realidad del caso de un joven de 23 años que acude a su consulta gravemente enfermo, en 1910, para realizar con él un tratamiento hasta 1914, fecha de comienzo de la primera gran contienda del siglo XX. Desde 1910 hasta 1914 transcurre el primer análisis con Freud. Lo consulta a causa de una afección gonorreica, una afección orgánica genital que el paciente reconoce como un grave deterioro en su cuerpo. Freud reconstruye su neurosis infantil y describe dentro de las enfermedades de la infancia una perturbación en el comer. El paciente solo comía golosinas. Freud reclama para esta perturbación la denominación de una primerísima neurosis. A los 4 años estalla la zoofobia, cuyo contenido era el horror a imagen de un lobo en posición erguida, aunque también experimentaba miedo a animales chicos, como orugas o escarabajos. A los 4 años y medio, la madre le cuenta la historia sagrada y se vuelve piadoso, momento en que comienza lo que Freud denomina como una neurosis obsesiva de contenido religioso. A los 5 años de edad, el sujeto tiene una alucinación visual. Freud se refiere a este acontecimiento al menos en 2 ocasiones, considerándolo como un hito que da cuenta de la relación del sujeto con la castración. Sergei lo relata de este modo. Teniendo 5 años, estaba un día en el jardín con mi niñera, y jugaba con una navajita clavándola en la corteza de uno de aquellos nogales que desempeñan también un papel en el sueño. De repente advertí, con un espanto indecible, que me había cortado de tal manera el dedo meñique que solo permanecía unido a la mano por un trozo de piel. No sentía dolor ninguno, pero sí mucho miedo. Sin atreverme a decir nada a mi niñera, sentada a poca distancia de mí, me desplomé sobre un banco y permanecí allí, incapaz de mirarme siquiera el dedo. Por fin, al cabo de un rato, me serené, me miré la mano y comprobé con asombro que no me había hecho herida ninguna.
Hacia sus 10 años, se encuentra con un preceptor alemán que desestima la religión cristiana, lo cual provoca la caída abrupta de su creencia religiosa y comienza a interesarse por cuestiones relativas al terreno de lo militar. Es a partir de esta edad que estuvo sometido a depresiones temporarias que comenzaban a las 5 de la tarde, síntoma que persistió a lo largo de toda su vida. Para superar esto, después de años de haber comenzado su práctica analítica, Freud consideró necesario implementar un recurso innovador en la técnica, estableciendo así un plazo de tiempo al tratamiento. Esto permitió ceder a la resistencia, su fijación a la condición de enfermo y que el análisis brindara en un lapso comparablemente breve todo el material que posibilitó corregir la neurosis infantil y la cancelación de los síntomas. De este modo, el primer análisis culmina por decisión de Freud, que considera al paciente totalmente restablecido. El cierre del análisis queda simbolizado a partir de un regalo del paciente hacia Freud, una figura de mujer egipcia, ya que según sabía, la opinión de Freud era que la ofrenda podía contribuir, en tanto acto simbólico, a aminorar el sentimiento de gratitud y dependencia con el analista. Sergei relata en sus memorias el impacto que le produjo la personalidad del maestro. Su padre había muerto recientemente por una sobredosis de veronal, un padre melancolizado, y él mismo refiere que Freud vino a llenar ese vacío. Ubica a Freud como sustituto del padre entonces. En 1919, en el contexto del fin de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Rusa, la devaluación económica y la hiperinflación provocaron la pérdida de la fortuna del joven ruso. Este incidente, sumado a la reaparición de la constipación, lo mueve a visitar nuevamente a Freud. Al comunicarle acerca de la reaparición de la constipación, dudas, depresiones y cavilaciones, este le aconseja realizar unos meses de análisis. Respecto de este tratamiento, en una nota agregada en 1924, al pie de la página del historial, Freud señala que en unos meses logró prestarle auxilio para dominar una pieza no tramitada de la transferencia, luego de los cuales el paciente se sintió normal y tuvo un comportamiento intachable. Sin embargo, como veremos más adelante, su bienestar fue interrumpido varias veces por episodios patológicos, vástagos de su vieja neurosis. En 1924, Sergei comienza a tener extraños pensamientos sobre su nariz, por lo que en 1926 solicita nuevamente un tratamiento, según informa Jones, biógrafo de Freud. Pero esta vez, Freud no está en disposición de atenderle y le remite a la doctora Ruth Mack Brunswick. Esta analista norteamericana, perteneciente a la segunda generación freudiana, atendió a Sergei y dio a conocer su historial clínico en un escrito publicado bajo el nombre de Suplemento a la historia de una neurosis infantil de Freud, publicado en 1928. Aquí se acomete un segundo análisis en el breve espacio de 5 meses, entre octubre de 1926 y febrero de 1927. Continuando 2 años más tarde y retomado en diferentes ocasiones durante los 10 años siguientes hasta 1940. En este análisis, Sergei se lamenta de ser víctima de un daño irreparable en la nariz causado por gente que le tenía aversión. Daño que consistía en una cicatriz. Comenzó a sentir que todo el mundo le miraba el agujero de la nariz al mismo tiempo que reaparece otro síntoma, la constipación. Fue diagnosticado como una psicosis paranoica de tipo hipocondríaco. La analista refiere que luego se recuperó y pudo desarrollar un modesto empleo, no quedando en él huella alguna de psicosis o de tendencias paranoides. Hasta aquí la descripción que hace la segunda analista del Hombre de los Lobos acerca de un episodio que bien podríamos denominar como psicótico. Freud lo llama, en Análisis terminable e interminable, como un episodio paranoico, sin dejar de mantener la naturaleza neurótica del caso.
Posteriormente a Freud, diferentes autores se han ocupado del caso para plantear toda clase de diagnósticos. Por su parte, Lacan, en diferentes momentos de su enseñanza, se ha servido del hombre de los lobos para hablar tanto de un episodio psicótico, potencialidad psicótica y como de caso borderline. Otros autores como Maléval y Clastres han retomado este caso para plantear la existencia de una neurosis atípica. Asimismo, hay quienes como Kinnett, Aflalo y Miller se pronuncian por el diagnóstico de estructura psicótica o lo inscriben en la nueva categoría de psicosis ordinaria, atendiendo a las particularidades de los hallazgos clínicos que se producen en el curso del tratamiento con Freud. Muchas gracias por ver. Si les agradó este contenido, les pido que por favor me dejen un like, se suscriban y si quieren, asimismo comentar. Esto ha sido Revisión de Caso y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego.